¿Qué tal amigos? Bienvenidos una semana más aquí a estos encuentros que llevamos a cabo y que hoy vamos a hablar de fantasmas. Vamos a hablar de fantasmas, vamos a hablar de hechos extraordinarios, de hechos que tienen que ver con todo el fenómeno de la fantasmogénesis, que es tan interesante, y de la aparición. Es el tema que habéis elegido esta semana. Y es que desde tiempos inmemoriales los relatos sobre fantasmas han formado parte de lo que es la cultura popular en todo el mundo, ¿eh? No se salva ninguna. Apariciones que comúnmente han sido descritas como personas fallecidas y que aún se manifestarían en este mundo de los vivos y generan fascinación, pero también terror. A través de testimonios, de leyendas urbanas, de fenómenos paranormales, el fenómeno de la fantasmogénesis o los fantasmas se ha mantenido vigente adaptándose a la cultura, al contexto histórico, al contexto tecnológico. Es curioso cómo aquí nos los describen como unos seres translúcidos, ¿verdad? Y en Japón, por ejemplo, nos vamos a encontrar lo contrario, que son de cara blanca, con ojeritas, vamos, un estilito a mí, ¿no? Pero que son diferentes en cuestión de la cultura. Por tanto, vamos a analizar este tema en este tiempo que dedicamos, que vienen a ser unos 25 minutos, 30 minutos, y nos vamos a adelantar y nos vamos a adentrar en una dimensión donde se cruza lo inexplicable, lo psicológico y lo cultural. Y para eso vamos con vuestras preguntas, con la de Claudia Meneses, 38 años, profesora de literatura de Córdoba, que dice, ¿ha tenido usted alguna experiencia con lo que considera un fantasma? Bueno, sí, una vez en un edificio, en este caso, que era el restaurante de los fantasmas, el restaurante Vianda, cuando una noche eh, saltó un detector de presencia en el hueco de la escalera. Allí se decía que ocurrían fenómenos paranormales. Hicimos una investigación muy amplia, muy larga, y derivó en obtener psicofonías, registros de audio, de vídeo, vivencias de otras personas que también habían visto allí hechos extraños en pleno centro de Sevilla. Y un día, pues, nos saltó un detector de presencia, nos asomamos al hueco del ascensor, que se veía toda la vertical de la escalera y la instalación del propio ascensor, que era de estos enrejados antiguos, ¿verdad? Tan evocadores, ya hoy no existe, por desgracia. Y allí pudimos ver a un señor que se asomaba al hueco de la escalera y que miraba hacia abajo. Y eso te pega un pellizco enorme el corazón, sales corriendo hacia arriba a ver quién es. Hay un momento en el que te salta un chip en la cabeza y te dice, ¿pero qué estás haciendo? Vas ahí a ver, y tienes dos opciones, ¿no? O te vuelves, y te garantizo que hubieras seguido en el mundo del misterio como un observador, o por el contrario, bueno, sigues hacia adelante, que es lo que yo hice, y, y por qué no decirlo, ¿no? Y te metes ya de lleno en el mundo de la investigación paranormal, ¿no? Que yo ya estaba bastante metido, pero yo venía del fenómeno ovni. Y otro fenómeno que también viví, tenía yo 25 años, y, y bueno, estaba en un apartamento del casco antiguo de Sevilla, y una noche escuchamos unos sonidos en el pasillo que iba a la cocina de ese mismo inmueble, que hoy lo cuento por primera vez. Lo he reflejado en algún libro, pero así contarlo por primera vez lo cuento hoy. Y aunque yo sabía que en aquel sitio estaba solo, por un momento pensé que era arriba, que era mi imaginación, pero no, 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 no. Ya cuando vi una silueta pasar al fondo del pasillo, ya tuve la certeza de que allí había algo más. Y esa impresión de aquel día me marcó profundamente. Y no sé si era un fantasma como el de las películas o no, ¿no? Pero algo fuera de lo normal sí que ocurrió. Y esa es mi experiencia. Ramiro Duarte, de 52 años, electricista de Rosario, de Argentina, buena tierra, que me dice, ¿cree usted que los fantasmas están ligados a lugares específicos? Bueno, yo creo que sí. He trabajado en muchas casas antiguas donde se manifiestan hechos extraños y hay testigos que han atestiguado que ocurren cosas raras, ¿no? Hay una en particular que a mí me dio escalofrío,
nada más entré, que fue una casa en el barrio de Santa Cruz y que los propietarios decían que escuchaban risas de niños por la noche, aunque allí ya no había niños. Fíjate que es un caso muy curioso porque es un caso que en su día investigó Germán de Argumosa, del cual ha hablado en alguna que otra ocasión también Santiago Vázquez, y, y bueno, la verdad es que yo di por casualidad con aquel sitio porque me llamaron los propietarios y allí no vivía ningún niño. Y sin embargo, bueno, era lo que ellos decían, ¿no? Investigamos en aquel sitio, captamos voces de niños y yo pienso que a veces los sitios guardan una energía especial, sobre todo si ha pasado algún hecho traumático, un hecho trágico, y no creo que los fantasmas estén atrapados en este mundo nuestro. Lo que sí parece que se quedan en un sitio en el que han pasado su tiempo, su vida, en el que se manifiestan normalmente en el sitio donde vivieron o donde trabajaron. Por lo menos en la mayoría de los casos que yo tengo pasa muchas veces así. Y bueno, y cuando menos a mí me llama mucho la atención, ¿no? Porque este tipo de hechos tan extraordinarios que viene a sucederse precisamente cuando mm, vivimos en una circunstancia de este tipo tan particular, pues son en lugares que han quedado muy impregnados, que es lo que dice la parapsicología. Cuando vas a un edificio abandonado, te haces eco de la historia, evidentemente. Y esa historia está ligada a ese lugar. Por tanto, sí creo, ¿no? Que en la mayoría de los casos, y creo que mis compañeros de investigación o divulgadores o periodistas también opinarán lo mismo, hay una alta incidencia en cuanto al sitio con lo que puede ocurrir en ese mismo lugar. Natalia Carballo, de 41 años, psicóloga de Santiago de Compostela. ¿Qué explicación le da a usted a los fantasmas y a los encuentros con fantasmas? Bueno, desde una perspectiva del periodismo del misterio, de persona que investiga estos casos, podría decir que muchas de ellas, mira, ya que estamos en tu rama, tienen un carácter psicológico, duelos mal llevados, estados de ansiedad, mucha sugestión, pero sin embargo también atendiendo a pacientes que testimonian lo que han vivido con una coherencia absoluta, cuesta explicar todo ello desde el lado de vista o desde el punto de vista de lo emocional. Personalmente, yo no descarto que haya eh, un número importante de casos que nos hablen precisamente de lo que es la sugestión de la persona y demás. Pero hay algo que se va más allá de lo racional. Sé que el cerebro es poderoso, pero también es verdad que hay cosas que no entendemos aún. Por tanto, una buena parte lo puedo explicar desde el campo de la psicología, del miedo, de la sugestión, de la extrema ansiedad que te provocan estos casos y del estrés, pero en otros no hay explicación. Gustavo Lerner, de 35 años, técnico en telecomunicaciones de Bahía Blanca, que dice, ¿qué piensas sobre el uso de tecnología para detectar fantasmas? Bueno, a ver, vamos a ver. Si te estás refiriendo a aplicaciones que te dicen el auténtico detector de fantasmas y te aparece una ruletita con unos puntitos y es que el fantasma se te está acercando, son mentiras. Eso es puro ocio y un juego. Yo he seguido y he tenido muy en cuenta toda la tecnología que hay en la actualidad. La conozco muy bien. Primero, por mis estudios de carácter técnico, en este caso en electrónica industrial y en ingeniería técnica industrial. Luego también desde un punto de vista informativo, como también mis estudios en periodismo, ¿no? Y entonces te vas a encontrar, bueno, ahí están los títulos, ¿no? Y, y te vas a encontrar que he participado en muchas investigaciones, que he usado grabadoras de sonido, de audio muy buenas, detectores de campo electromagnético, que lo cierto es que me han dado muy buen resultado. Luego he cogido aplicaciones, app, de grabación de audio
y de campo electromagnético y me han dado muy buen resultado. Pues eso por un lado. Cámaras de vídeo dan buen resultado, las cámaras de foto dan buen resultado, sean a través del teléfono móvil o físicamente, pero también es verdad que surgen estas aplicaciones que hay nuevas del detector auténtico de fantasmas. Bueno, vale, es un juego. Luego, la Kinect. Yo tengo una Kinect real con su trípode, con su pantalla en Windows, y la verdad es que tengo también una Kinect en el teléfono móvil. Las dos me dan el mismo resultado. Es decir, las dos lo que hacen es interpretar en un sitio muchas veces formaciones de piedra, de la pared, para darte un vector. Ahí podemos considerar que es simplemente fortuito y por semejanza. Y otras veces sí es verdad que he estado en habitaciones diáfanas blancas, me ha salido una cosa, le hemos dicho, ¿puedes levantar una mano? Y ha movido la mano. ¿Puedes decirnos hola? Y ha dicho hola. Eso es complicado, ¿eh? Y luego tenemos otras máquinas, por ejemplo, la Spirit Box, Spirit Radio. La Spirit Radio es decir que la Ovilus, que la máquina física la tengo, es muy buena y que la única máquina fiable de Spirit Radio que hay, también la tengo, no la tiene nadie más, la tienen unos pocos amigos que la prueban y que practican con ella, experimentan con ella, pero las que he visto a través de Google Play y demás son simplemente imitaciones y muy malas. Entre otras cosas porque la licencia y los derechos, los copyrights los tenemos nosotros, ¿no? Y luego en la Spirit Box prefiero una Spirit Box real. La mayoría de las Spirit Box que hay son simplemente ruido blanco con lo que es en un momento dado grabaciones. Eso no vale para nada. Y tengo ahora una aplicación que estoy probando que es muy buena, pero que de momento es una beta, es simplemente una prueba. Con lo cual, bueno, como verás, yo tengo muy en cuenta lo que es la tecnología, tengo muy en cuenta la tecnología actual al respecto, pero también es verdad que no soy ni mucho menos inconsciente en ese sentido. Y también he de decirte que, bueno, que me fío mejor de un aparato físico que de un aparato virtual. Y que hay aparatos virtual que son eso, simplemente recreaciones, ¿de acuerdo? No, no se puede uno dejarlo todo, llevarlo todo de esa forma. Los aparatos físicos realmente, una cámara independiente, una buena grabadora de audio, una grabadora con visión nocturna, o te bajas una app, auténtica grabadora de visión nocturna, y lo único que hace es, sobre la imagen que te está dando, darle un filtro verde. O auténtica imagen térmica, y también es mentira, ¿no? Las auténticas cámaras térmicas son unas cámaras especiales. Yo tengo varias. Es decir, tengamos en cuenta eso. María Pilar Esteves, de 63 años, bibliotecaria, jubilada, de camas. ¿Por qué crees que las historias de fantasmas siguen vigentes? Bueno, porque los fantasmas son en el fondo un reflejo de la necesidad que tenemos nosotros de creer en algo del más allá, de vida después de la muerte. Nos ayudan a sentir también que las personas a las que amamos no desaparecen del todo, sino que son, el recuerdo lo seguimos teniendo aquí. Son historias que funcionan como advertencia para dar sentido a lo inexplicable, y dentro de lo inexplicable también nos encontramos que hay realidades que no sabemos explicar, que no sabemos por qué se manifiestan y siguen vigentes porque sigue habiendo sitios donde hay fenómenos paranormales. De esa forma, mientras que haya misterio en el mundo, habrá también sitios encantados donde vayamos y no pase nada, 15.000 veces y no pase nada, y la 15.001 pase algo. Y nada más que por eso merece la pena ir. Pero evidentemente las historias de fantasmas siguen vigentes porque hay personas que lo siguen viendo o que los investigadores siguen teniendo experiencias que no cabe duda que tienen que ver con ellas. Ignacio Cabrera, de 29 años, periodista de México, que dice, ¿qué le diría a alguien que no cree en fantasmas? Bueno, le diría que está bien ser escéptico, que también está bien dudar, ¿no? Pero que también está bien escuchar sin reírse de estos temas. No se trata de convencer, se trata de entender que hay experiencias muy personales, difíciles de medir, ¿eh? Difíciles de comprobar, pero que para las personas que las viven siguen siendo reales.
Yo no creía en esto hasta que una noche, en una cobertura dentro de una investigación, vi precisamente algo raro. Y revisamos las cámaras y no había nadie, pero revisamos una en infrarrojo y había esferas, orbes que se movían y una silueta que pasaba. Y entonces yo dejé de decir eso de, eso no existe. Hay gente que son los antimisterios, que yo les llamo, que se burlan de esto, que tiene TikTok y se ríen, mira este lo que dice. Y sinceramente son personas que no tienen ni puñetera idea, que van de investigadores, que conocen muy bien determinados sitios encantados, que parece que la verdad solo la manejan ellos y que realmente está escondiendo primero pobredumbre moral y pobredumbre en conocimiento, porque solamente el que investiga mucho es el que se equivoca y solamente el que investiga mucho es el que le pasan cosas. El que está en su casa haciendo un TikTok, riéndose de aquel, de ayer, de más para allá, ese no va a ningún lado. Y el que va amparado por la pompa y el boato de quienes los rodean, y va de técnico, de tirar cable y de ser fantástico eh, 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 analista e investigador de tecnología, los títulos los querría ver. El mío está colgado en la pared, el de periodismo y el de electrónica industrial, los dos. Ahí están colgados. Los de ellos no los conozco. Por eso está muy mal burlarse. Sobre todo porque hay gente que se ríe que tiene menos papeles que una liebre. Cuidadito con ellos, ¿eh? Seguimos con Elena Murillo, que es enfermera de San Juan de Aznalfarache. ¿Cómo reacciona su entorno cuando habla del tema? Bueno, depende, ¿no? Unos se ríen, otros cambian de tema, otros dicen, calla, calla, que me quiero enterar de esto, ¿no? Otros se interesan, comparten incluso sus propias historias. Eh, por ejemplo, en un hospital, yo he contado muchas historias del Virgen de Rocío, del Virgen Macarena, de pacientes que están en trance ya, por desgracia, en paliativo, cerquita de la muerte, y hablan con alguien antes de morir. Puertas de habitaciones que se abren y se cierran solas, ruido, niños que se aparecen en una planta determinada, y aunque en los hospitales muchas veces es tema tabú, eh, es más común de lo que la gente admite. Y cuando hablo con compañeros de confianza, todos tenemos al menos una historia que contar en ese sentido y hospitales donde ocurren cosas, ¿no? Por eso te digo que es un tema que interesa y que interesa mucho. Antes era marginal, ahora gracias a programas de radio, de televisión, a la prensa, pues es un tema que es más abierto y es mucho más accesible y también ha hecho que la gente se lo tome más en serio. Programas como El Colegio Invisible, como Cuarto Milenio, como Andalucía Paranormal y otros muchos han dignificado, creo yo, que estos temas, ¿no? Y creo que eso es positivo, es bueno. Pero ya te digo, en mi entorno es dispare, ¿no? A mí me conocen por mi trabajo como periodista en el mundo de los sucesos, de las cosas que pasan en Sevilla y Cádiz y provincia, y también saben de mi otro lado, mi otra faceta, que es investigando estos temas. ¿Qué tipo de fantasmas crees que existen? Pregunta Marcos Taboada, de 47 años, taxista de Tucumán. Bueno, pues podríamos decir que están los que se aparecen una vez y nunca más, es decir, aquellos que se aparecen en una escena, en un escenario, en un punto que es significativo para la persona a la que encarna ese fantasma, la persona que fue, y no se aparece más, lo ve a lo mejor eh, la familia y poco más. Luego están el típico fantasma que vaga por un sitio que es como una proyección, no interactúa contigo. Hay otros que lo han visto que son translúcidos, esos son los menos, esos son más de película, a otros que les faltan medio cuerpo y otros que son, bueno, pues eh, seres que son como borrosos, como difusos, ¿no? Eso es lo que hay un poco así tipificado, ¿no? Pero lo cierto es que cada testimonio lo cuenta de una forma y yo te lo he tratado de unificar todo en estos criterios, ¿no?
Fíjate que una noche me contaba una mujer que ella había visto al fantasma de su madre poco después de fallecer. Fíjate qué curioso, ¿eh? Y que ya no se volvió a aparecer más. Se puede explicar como estrés, como el propio duelo, pero quién sabe. Te sigo leyendo, Marcos, porque me comentas, una noche llevé a una mujer desde el centro hasta las afueras y cuando llegué al lugar ya no estaba. Me quedé paralizado. Algunos dicen que son espíritus y otros son ecos del pasado. Yo creo que algunos vienen a decir algo, otros simplemente están ahí, como si no supieran que, como si no supieran que ya no viven. Bueno, pues es una experiencia que a mí me recuerda mucho a las leyendas urbanas de la chica de la curva y que desde luego no deja de resultar interesante esa experiencia que nos has contado y que has compartido con nosotros. ¿Qué opinas de los rituales para liberar espíritus? Pregunta Valeria Echeverry, de 50 años, florista de Nicaragua. Pues yo he presenciado muchos rituales de este tipo y he de decirte que en algunas ocasiones los hechos han dejado de ocurrir. Cuando se los he visto hacer a mi compañero Rafael de Alba, totalmente gratuito, han dejado de ocurrir cosas, me llama mucho la atención, pero he estado en otros rituales en los que se ha ido a sacar el dinero, no ha pasado nada, que yo a los propietarios de la casa que a mí me han llamado, le he dicho, ¿y estos quiénes son? No, esto es que me van a limpiar la casa, que van a quitar al fantasma, ¿y cuánto te van a cobrar? No, no saben, entre 700 y 400 euros, y a mí me dejan muy sorprendido, ¿no? Eso son, para mí es un engaño, es una estafa. Lo que evidentemente no se puede generalizar, ¿no? Ni todas las personas que se dedican a esto estafan, ni todo el que cobra por hacer esto estafa, simplemente lo tienen como un sector de actividad y lo hacen con mucho respeto y hay otros que son unos sinvergüenzas. Yo creo que si hay algo en un lugar, mm, hay que ayudarlo a seguir ese camino si es que eso es posible. Y eso es lo que hace mi amigo Rafael de Alba. Sergio Luján, de 33 años, profesor de secundaria en la calle San Luis, en Sevilla. ¿Crees que los niños son más sensibles a lo paranormal? Sí, absolutamente. Los niños tienen aún esas barreras racionales que eh, me he explicado mal. Los niños lo que no tienen son esas barreras racionales que tenemos los adultos, ¿no? Y he tenido la ocasión de hablar con muchos niños que han narrado a una determinada persona que la han descrito perfectamente y que al final resulta que es un familiar al que nunca han visto. Muchos lo atribuyen a la imaginación, a los amiguitos imaginarios, pero la verdad es que se cuentan encuentros muy precisos como para pensar precisamente que hay niños que no están de verdad viendo lo que están diciendo. Por tanto, considero que sí, que los niños, y casos hay, ¿eh? Ahí tenéis el libro de Javier Pérez Campo y Maturi, o uno mío que va a salir próximamente, sobre niños que ven apariciones en el campo de lo paranormal y también niños fantasmas, ¿no? Decir que sí. Lucía Contreras, 39 años, guía turística de Córdoba. ¿Hay algún lugar que considere embrujado en su ciudad? Bueno, sí, la Facultad de Bellas Artes, el Hospital de las Cinco Llagas, el Sanatorio de los Muertos, el restaurante Vianda, que si quieres, disculpad, me ha dado un ataque de tos, que si quieres puedes buscar por internet, documentarte un poquito, pero vamos, de algunos hablaremos aquí o incluso en este mismo canal vas a poder encontrar muchos de ellos. Esteban Acuña, de 59 años, músico de Málaga. ¿Crees que los fantasmas pueden comunicarse? Bueno, yo creo que sí, pero no como en las películas, ¿eh? Pueden comunicarse, por ejemplo, a través de sensaciones, de ruido, de pequeños signos. Puede que las psicofonías sean las voces de esos fantasmas, puede, no asevero nada, simplemente es una posibilidad, pero ¿por qué no? Claro que sí. Cada vez Esteban nos cuenta que él una vez soñó con su abuela fallecida que le advertía de un accidente
y a la semana siguiente chocó, salió ileso. Esteban nos dice que tal vez fuera coincidencia, pero la advertencia era muy clara y que a veces siente presencia, olores, sonidos que no tienen explicación y también es una forma para él de comunicarse, aunque no se hable el mismo idioma. El fenómeno olfativo es de clariesencia y como tú comentabas, pues efectivamente también puede ser un indicio de comunicación. Rosa Quiroga de Santa Clara, de Sevilla, 48 años, ama de casa. ¿Por qué piensas que los fantasmas pueden ser peligrosos? No, yo no lo he aseverado. Eh, si tú me preguntas que por qué pienso que los fantasmas son peligrosos, yo no he dicho eso. Es más, es que todavía no hemos llegado a ese punto. Eso será motivo de otro encuentro aquí. Lo que yo pienso es que sí pueden alterar la vida de una familia. Conozco un caso aquí en el barrio de Torreblanca donde una pareja tuvo que mudarse porque las cosas se le movían solo, su hijo lloraba y nadie dormía en la casa, dormían en el salón todos reunidos. Y después supieron que la casa, bueno, pues había sido escenario de hechos violentos, ¿no? Pero no todos los fantasmas buscan dañar, ni mucho menos. Es verdad que las energías pueden ser muy pesadas, pero no quiere decir que todos los fantasmas sean peligrosos. Es cierto que se han registrado agresiones, es verdad, pero eso es un caso de, yo qué sé, de cada 10.000 o cada, no sé, una cifra muy desproporcionada. La mayoría simplemente se aparecen, ni se comunican, ni interactúan, otros lo hacen, pero de una forma mínima. Es decir, aseverar, afirmar rotundamente los fantasmas son peligrosos, no es correcto. Julián Ferreira, de 47 años, ilustrador de Madrid. ¿Qué le genera emocionalmente hablar de fantasmas? Bueno, a mí me genera miedo y curiosidad. Desde pequeño me daban miedo los fantasmas. Las películas de Drácula me aterraban. Pero sí es verdad que una vez de pequeño, mi madre me metió a dormir la siesta. A mí nunca me gustó dormir la siesta. Y hubo un momento en el que yo miré a la puerta y en la puerta había asomado un niño. Eso era en mi casa, en el polígono de San Pablo. Aquello era imposible, porque en mi casa en ese momento no había niños, nada más que yo. Y mis hermanos no estaban. Entonces, yo no sé si fue miedo que yo tenía, sugestión, pero aquello sí me llamó mucho la atención. Yo no digo que fuera un fantasma real, puede que la imaginación miedosa de un crío de 6 años, pero me marcó, ¿eh? Y ahora, pues, a mí me genera eso, fascinación, miedo, que sería de ilusos decir que no se siente miedo, curiosidad, inquietud. Hablar de fantasmas nos conecta con lo desconocido, pero también nos muestra una parte, quizás la más vulnerable que tenemos, y nos recuerda que no todo está bajo nuestro control, que a veces las cosas nos asustan y que también eso nos lleva a hacernos preguntas, y eso es realmente lo importante. Última pregunta, Camila Mendoza, bioquímica de Madrid también, 34 años, que me dice, ¿crees que la ciencia algún día podrá explicar los fantasmas? Bueno, la ciencia avanza mucho como todo en el mundo. Y aunque ahora mismo no podemos probar científicamente que los fantasmas existan, eso no significa que no lo hagan, que no sean reales. Lo que pasa es que no entendemos por qué lo hacen. Tal vez en el futuro podamos estudiar campos energéticos, dimensiones paralelas e incluso si hay vida después de la muerte desde el punto de vista de la muerte, porque ahora lo hacemos desde el punto de vista de la vida. Es decir, basándonos en testimonios de personas que nos han contado su experiencia, pero que siguen vivas. ¿Quién sabe? Por ahora la ciencia no tiene una herramienta ni para medirlo todo, ni para pesarlo todo, ni para reproducirlo todo a voluntad. Y el fenómeno de los fantasmas es un fenómeno caprichoso y atemporal, con lo cual no se puede demostrar todavía, pero lo cual no significa que en un futuro no se pueda hacer y que por supuesto no existan. Tal vez el tiempo nos ayude. Vamos a despedirnos, porque más allá de la veracidad de los testimonios, el interés por los fantasmas revela una constante en el ser humano, que es la necesidad de entender la muerte y lo que puede existir tras ella. Y los fantasmas, en cierta forma, es un relato de todo ello, de esperanza,
Hay relatos que están cargados de miedo, de misterio, de simbolismo, que cumplen una función muchas veces emocional, de duelo, social, que permiten procesar las pérdidas, los miedos, las creencias. Y los fantasmas hoy día en nuestra sociedad siguen ocupando un lugar donde no solo se toman como presencias ya del otro lado, ¿no? Del más allá, sino también como un reflejo de nuestras propias inquietudes. Y hoy este encuentro, bajo vuestras preguntas, ha tratado precisamente de ello. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.